En Encuentro con la Nación, temas de actualidad. Y bueno, aquí cuando cogen a alguien entre ojos, se la aplican en su totalidad. Vamos al caso del general Leonardo Barrero Gordillo, el pecado del general Leonardo Barrero Gordillo, un hombre nacido en el Tolima, caracterizado defensor de los derechos humanos. Óigase bien, caracterizado defensor de los derechos humanos. Un error haber sido comandante de las fuerzas militares en una época difícil. Y otro error, un compañero, un colega, le grabó unas palabras fuera de tono, muy coloquiales, que se las metieron en contexto de lo que se quería, y de ahí la debacle para el general Leonardo Barrero Gordillo. Se le acusa de perseguir los indígenas y resulta que ha sido el mayor defensor de los indígenas. Se le acusa de violar los derechos humanos, claro que no hay denuncia. Todo es cuestión de medios de comunicación, de algunos medios de comunicación. Y resulta que es el mayor promotor de los derechos humanos. Pero a alguien... ¿Y de qué lo acusan? No, de violar los derechos humanos cuando es el promotor de los derechos humanos. De perseguir a los pueblos indígenas cuando es el hombre más cercano a los pueblos indígenas. Es que condenar a un agente del Estado o incomodar a un agente del Estado, pues eso para algunas organizaciones tiene sus bemoles y tiene sus ventajas. Pero bueno, hay que enfrentar esta situación y asumir lo que se venga, porque pues uno encuentra hasta el momento, y eso lo hemos investigado a nivel de las otras ONGs, porque es que a veces rotulan a las ONGs como todas dedicadas a determinados temas, ¿no? Las ONGs son las que están dentro del marco del artículo 38, 71 y 103 de la Constitución Política de Colombia, y ahora se convirtió en un problema ser representante legal de una ONG, porque le ponen todo tipo de cortapisas. Organizar una asociación, una corporación, una fundación, qué problema tan tremendo, qué problema tan tremendo. Entonces, es increíble lo que sucede. La justicia sesgada, los que secuestraban, asesinaban, no pasa nada con ellos. Y los que defendían la bendita democracia, que ojalá la sigan defendiendo, porque, reitero, democracia, bendita, bendita democracia, la que tenemos en Colombia, bien o mal, pero democracia, democracia. Doctor, hoy nos acompañan dos grandes juristas, penalistas, el doctor Horacio Gómez Aristizábal y el doctor Carlos Ariel Serrano. Oiga, doctor Horacio Gómez, se dice que en Colombia faltan muchas cosas, pero que sobran expedientes, que hay expedientes a granel, a borbotones, que hay desierto. Sí, aquí todo lo mueve a través de la política. Como el Poder Judicial no pone votos, entonces no le ponen atención al tema de la justicia, que es el tema primordial para cualquier sociedad organizada. Un pueblo puede vivir sin puestos de salud, puede vivir sin escuelas, puede vivir sin puentes. Vivirá mal, pero vivirá, pero sin justicia no puede vivir. Justicia es la supervivencia, la justicia es el respeto a mi patrimonio, a mi dignidad, al honor de mi familia. De suerte pues que es muy grave lo que está pasando, porque Colombia tiene los mismos funcionarios de hace 20 años, y Colombia en 20 años se ha duplicado y triplicado la población. Bogotá era 3, 4 millones de habitantes hace 20 años, y hoy tenemos 8 o 7 millones de habitantes de Bogotá, y tenemos los mismos jueces, si acaso uno que otro que se ha nombrado en forma excepcional, pero realmente no tenemos la cantidad y la calidad de jueces que el país necesita. De otro lado, se creó lo que llama el Consejo de la Judicatura, por aquello de que los magistrados no podían comprar escritorios, comprar papelería, comprar infraestructura, comprar elementos auxiliares de la justicia, y que entonces había que crear una institución que se llamó Consejo Nacional de la Judicatura, que se ha burocratizado, se ha politizado, tiene la plata para abastecer las necesidades del Poder Judicial, pero, oh sorpresa,
se han dedicado es a aumentarse los salarios, al famoso carrusel de las pensiones y a un despilfarro tremendo. Ha habido más de 3 intentonas de eliminar el Consejo de la Judicatura y han fracasado. Han declarado inviable la misma Corte Constitucional. De suerte pues que sí hace falta para la justicia que se organice el Consejo de la Judicatura para aspecto logístico de la justicia y no con esa ambición de que tienen el mismo rango los magistrados de la Corte y fallan tutelas y fallan fallos y se meten en el famoso problema del choque de los poderes. A mí me parece pues que hay mucho desorden en la justicia. La actual ministra ha bregado mucho a introducir reformas, ya se las archivaron, de suerte pues que hay un horizonte muy negativo porque ningún gobierno ha podido medio reformar la justicia porque los mismos funcionarios del Poder Judicial, empezando por el Consejo de la Judicatura y algunos magistrados de la Corte Constitucional, como en esas reformas les quitan algunos privilegios, entonces la declaran inviable, inconstitucional o inconveniente. Oiga, a propósito de esto, doctor Carlos Ariel, convictos y confesos, la gente dirá, ¿qué diferencia hay entre convictos y confesos? Se puede rotular, se puede titular cuando se habla de los directores de la cárcel Modelo y la cárcel La Picota que hoy están privados de la libertad. ¿Qué son, convictos o confesos? Desde luego son convictos, porque nunca han estado en un estrado judicial confesando la comisión de un delito. O sea, pues a eso simple y llanamente se les vincula o judicialmente o socialmente y se les llama convictos. Convictos. ¿Y la diferencia entre... Las manos en la masa. ¿Y la diferencia entre convicto y confeso cuál es? Es esa precisamente. ¿Que de convicto tienen que confesar? Claro, no, el confeso es el individuo que ha sido sentenciado por confesión. Ya confesado. Y el convicto es aquel que no ha sido sentenciado. Está en que proceso. Además no puede ser sentenciado porque todavía no existe prueba en su contra. Debido proceso. El doctor decía, debido proceso, el doctor decía, lo cogieron con las manos en la masa. Ese es un convicto. Ya. Porque no provino declaración suya de ninguna parte ni por ningún medio para que lo declararan responsable de una conducta criminal. Esa es la diferencia, honda y oronda. Bueno, honda y oronda. Y en este caso, eso es otra expresión, otra manifestación de corrupción en Colombia. Y eso puede estar inmerso dentro de la violación de los derechos humanos que a una persona privada de la libertad le obliguen a pagar plata para estar en uno u otro patio. Mire, nosotros los que alguna experiencia tenemos en materia judicial y en materia carcelaria, abogamos siempre porque el sistema carcelario de Colombia se cambie, pero se cambie en términos absolutos y estructurales, porque si mantenemos esta misma hegemonía de la corrupción carcelaria, no vamos a ningún Pereira, como se dice en el aforismo popular. Aquí incluso prohijamos alguna vez, yo no sé si el doctor Horacio fue partidario de esa tesis, de privatizar el IMPEC, de privatizar como en Estados Unidos o como en Europa las cárceles colombianas. Deje ahí, doctor, porque vamos a una pausa. Doctor Horacio, un libro que usted escribió hace ya tiempito, ¿no? Teoría Gorgona. Ahí usted hablaba de que los principales problemas de las cárceles era el hacinamiento, el ocio y la promiscuidad. Claro que algunos dicen que cuando llegan a las cárceles la promiscuidad la cambian por conspicuidad. ¿Cómo es el asunto? Cierto. La promiscuidad consiste en que se mezclan muchas mezclas, una inaceptable, sumariados con condenados, otra, criminales de gran peligrosidad, temibles, están mezclados con muchachitos que cometieron un problema de 18 años de edad, 19, un viernes cultural, los violan sexualmente, los corrompen y hacen mil maravillas de atrocidades con estas pobres llaman infractores ocasionales o primarios. Fuera de eso,
desde ese punto, de esa mezcla diabólica de criminales, se dirige cerebralmente crímenes, delitos, atracos a bancos, secuestros, todo lo hacen allá. Y como usted lo dice, no solamente impera en las cárceles, sino en el ambiente de los criminales, lo que llama la ley del silencio, que es la complicidad. Nadie conoce más un delito que los que lo han cometido, y quienes los encubren no son sus cómplices. Y esos cómplices están dominados por lo que llaman la ley del silencio. Por eso yo planteé una teoría muy importante para romper ese silencio cómplice que hace imposible condenar porque no hay prueba suficiente, que es la que llaman hoy justicia premial, copiado de los anglosajones, que consiste en premiar al que delata, al que ayuda a desarticular bandas de criminales peligrosos. A esos tipos se les da una suma de 5.000 millones, 4.000 millones, 10.000 millones, porque son personas que están metidas dentro de la criminalidad, y se necesita cambiarles identidad y darles un dinero suficiente para él y su familia, sacarlos del país para que no sean víctimas de la retaliación y ajuste de cuentas por parte de esas bandas que pasan a ser desarticuladas por esas revelaciones que se hacen. Por eso mucha gente se queja de la casa por cárcel, pues que desgraciadamente los poquitos crímenes que se logran castigar en Colombia es porque integrantes de esas bandas criminales delatan, denuncian, entregan pruebas fehacientes para poder condenar sobre todo a los cerebros, no a los de abajo. Porque unas cosas graves en el crimen en Colombia es que siempre castigan son a los de abajo, primera falla. Y segunda falla, que el 80% de delitos que son contra la propiedad, nunca hay reintegro del dinero, no se recuperan los dineros. Hay muchas fallas en la justicia, pero este sistema premial lo utilizan los países anglosajones porque es el único que permite caerle a los cerebros para desarticular las bandas que más azotan a las sociedades tanto de Europa como de América Latina. En este tema de la justicia, doctor Carlos Ariel, ¿cuál es el papel de los entes de control? Fiscalía, la misma Procuraduría, ¿cuál es el papel? En Colombia básicamente ninguno. ¿Cómo así? No tiene... La Constitución sí señala funciones, ya, y la ley también, pero en el ejercicio práctico uno observa que el señor Procurador General de la Nación no interviene ni siquiera en el proceso penal ya como tal. Él interviene en las cuestiones de funcionarios públicos administrativas y administrativos, pero en materia criminal no interviene. Lo mismo ocurre con el señor Procurador General de la Nación. Entonces, los jueces aquí en Colombia no tienen control fiscal de ningún orden. Y máximo, cuando la Corte Suprema, y aquí voy a hacer una crítica válida, dice que las providencias, los jueces, los de abajo, toda la judicatura, son autónomos en sus providencias y que no son objetables, porque obedecen a su autonomía, y ese es el mando y el comando direccional de la justicia colombiana. Eso me parece a mí que genera total impunidad, doctor, porque un juez se equivoca o un juez lo compran, la corrupción lo permea, ¿y qué pasa? La Corte Suprema misma lo defiende. Entonces, por eso es que nosotros los abogados ya le recomendamos a la gente, miren, mejor ese caso no lo denuncien. Ya no denunciamos a los jueces ni a los fiscales. ¿Por qué? Porque no tiene sentido ni oficio denunciarlos. Ellos son autónomos e independientes en los fallos que dictan. ¿Quién lo dice? La Corte Suprema lo respalda. Conozco más de 100 providencias de la Corte y de los altos tribunales diciendo que son autónomos. ¿Verdad sabía y buena fe dueños del proceso. Bueno, oiga, ¿por qué es tan jugoso y sabroso condenar generales en este país? Generales que son verdaderamente inocentes y que se les acusa de todo lo contrario a lo que son. Y traigo nuevamente colación... Bachi. Ya le digo, el almirante. Almirante. El caso del general Barrero. Oiga, se volvió un tema esta semana, acusado por una ONG. Una ONG se le acusa de todo lo contrario. Violador de los derechos humanos y es promotor de los derechos humanos. Violador de los derechos indígenas y es
y es un auténtico defensor de los Eso es derechos verdad. indígenas. Entonces, ¿por qué es tan jugoso eso? Doctor, es como se dice en el aforismo Porque es popular. noticia, eso es noticia. Maldita sea la hora en que la política hizo presencia en la justicia e hizo presencia en los jueces y en los fiscales. Usted dice, Entonces, usted es de los que piensa que la JEP está politizada. claro que está politizada. ¿Hacia qué lado? Eso, hacia un lado izquierdoso. Eso. Y eso no es correcto. Eso es un La secreto. justicia tiene que ser recta, directa e imparcial. Su punto de vista sobre estos dos temas. Sí, realmente las ONGs y muchos organismos internacionales, empezando por la Justicia Especial de la Paz en Colombia, tienen un sesgo de izquierda. Hay personas que tienen muchos antecedentes, que han sido concejales por la izquierda, que han tenido liderazgo en la izquierda y ahora son funcionarios de la justicia. Y eso se ha cuestionado porque le han tocado negocios muy importantes de militares respetabilísimos, agentes que están involucrados en la justicia y tienen un sesgo de izquierda y los han procesado. El caso del famoso Coronel Vega, que la toma del Palacio de Justicia, fue un magistrado que había sido concejal de la izquierda y que ahora estaba en la justicia, fue el ponente, hizo la mayoría con otro compañero de él y lograron tener 15 años preso al doctor Coronel Vega, académico, autor de libros, por haber defendido el Palacio de Justicia. Muy bien, ya tenemos a continuación para hablar de estos temas a un personaje, presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas para la Comunidad Andina de Naciones. Él es NASA, es comunicador social y además ha sido jurado en materia de derechos humanos de la Unión Europea. Se trata del colega comunicador social Yodirlandi Palechor Salazar. Palechor, eso a muchos nos debe recordar que fueron los Palechor los que fundaron el Quintín Lame. Ya regresamos. Está aquí con nosotros y nos da profunda alegría que esté Yodirlandi Palechor Salazar. ¿Quién es Palechor Salazar? Comunicador social, miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Comunicadores Sociales. Es el presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas para la Comunidad Andina de Naciones. Y allí se habla de naciones. Los Wayuu integran a Colombia y Venezuela. Los Emberacatío integran a Panamá, Colombia y Ecuador. Y algunos dicen que un pedacito del Perú, pero quedémonos con los tres primeros. Fuera de eso, Yodirlandi Palechor, porque es un gran pensador indígena, es un gran líder indígena, ha sido jurado de los derechos humanos nombrado por la Unión Europea. Es una autoridad, es consultado en todos los países europeos, los que pertenecen principalmente a la Unión Europea y los que anteriormente eran de la cortina de hierro. Yodirlandi, y además gran conferencista, se ha puesto en tela de juicio. Usted, primero que todo, ¿esto qué es? Cuénteme. No, mi mochila. ¿Y esa mochila cómo se llama? En nuestro lenguaje, en el Nasayú, en la lengua materna propia del pueblo Nasa, es la cuetandera. ¿La qué? La cuetandera. Cuetandera. Cuetandera Yo es pensé que juetandera, No, y con eso es que la enjuetia a la gente. No, la cuetandera es Bueno, donde ¿usted de qué pueblo indígena? Yo soy del pueblo Nasa, de la nación milenaria Nasa. De la nación milenaria Nasa. Nasa. ¿Esa queda dónde? Su cuna, la cuna ancestral del pueblo Nasa está en tierra adentro. Cauca. Cauca, sí. Cauca. Pero hoy en día, pues, con todo el tema de la historia, que ya sabemos qué pasa en el Cauca, Mira, hasta donde sabemos, perdón, doctor Horacio, hay un tema ahora del general Leonardo Barrero Gordillo. Ya. Se le está acusando, y yo acabo de fijar una posición, se le está acusando de que dizque violador de los derechos indígenas. ¿Eso es cierto o no? ¿Y por qué la pregunta? Porque el general Leonardo Barrero Gordillo
estuvo como teniente coronel, coronel, brigadier general, mayor general, precisamente en el occidente del país, pero principalmente en el Cauca. ¿Esto es cierto o no? ¿Usted qué testimonio nos puede dar? Nosotros como Confederación de Pueblos Indígenas tenemos digamos, una ventaja de que tenemos pueblos originarios en diferentes partes del territorio nacional. Y nosotros lo conocemos a él antes de que llegara al territorio del Cauca. ¿Y por qué lo conocen? Por su incidencia que hizo en otros departamentos también, antes de ir al Cauca. Él todavía no era general tampoco. Pero el concepto de que ustedes tienen de él... No, él en el Cauca, por ejemplo, yendo al Cauca, que todo el mundo conoce el flagelo del Cauca, si alguien le metió la mano desde abajo a ese tema fue él. ¿Pero le metió la mano en qué sentido? En el sentido de que se metió a la comunidad y se ganó la confianza, no del que anda en las grandes ciudades, sino el que le toca patinar. El que está en el monte, allá. El que está patinando en el territorio, soportando. El endémico. Soportando todo flagelo del conflicto. De ese fue el que mi general se apropió y lo impulsó y le ayudó a cobrar ánimo, por decirlo así. Pero su gestión fue buena, ¿cómo la califican ustedes? Claro, no, él parecía que a veces que no fuera militar, lo único que le quedaba era ese uniforme, porque el resto parecía que fuera un... Y eso queremos ver en los funcionarios de la entidad, porque allá lo que hace falta es presencia de Estado. La única presencia que mandaban era las fuerzas militares, y él se tomaba de pronto mucho a pecho la causa nuestra, que ayudaba a impulsar proyectos. No habíamos visto a un militar ayudando a impulsar proyectos sociales. Cuentan lo que ustedes escriben, que iba sin armas, que se sentaba con mujeres. Allá hay cafeteras, hay cultivos de café que dan fe de la gestión social que hizo en el pueblo, en la comunidad. Entonces, ¿de dónde una ONG saca el cuento de que él era perseguía a los indígenas? Una pregunta, ¿por qué se habla de que Quintín Lame, que fue un líder tan importante en la Organización Indígena del Cauca, porque dice que fue guerrillero? Del Tolima, doctor, comenzó en el Tolima. ¿El Tolima o el Cauca? Manuel Quintín es oriundo del Tolima. Es más, hoy en día los restos de Manuel Quintín en Ortega, Tolima. Se encuentran en Ortega. Y doctor, queda entre Guamo y Chaparral. ¿Y qué tiene que ver entonces con el Cauca? Nada. Todo, claro, Lame? también No, todo. Es que son fronterizos. La materialización del pensamiento del indio que se educó en la selva, que es Manuel Quintín, esa materialización se generó en el Cauca con la creación del Consejo Regional Indígena del Cauca, la primera organización indígena que hubo en Colombia. Pero no entiendo yo por qué se dice que fue guerrillero, que el guerrillero se piensa que es una persona que está contra un sistema político. ¿Él contra quién estaba o a favor de quién estaba? No, él estaba a favor de los... Era un líder. Sí, él estaba... Pero se habla que fue guerrillero, del grupo guerrillero del Quintín Lame. Claro, en ese momento hubo necesidad de agruparse para defender los territorios que siempre han sido nuestros y que hoy en día sigue la liberación pues, de la madre tierra. Una actitud defensiva, entonces. Sí, claro, de apropiarse. No, es que los indígenas eran violados. De apropiarnos. Violados, y entonces hubo necesidad. El tema de la tierra, sí. Y cuenta el tema de la tierra. Hoy en día usted ve indígenas netos con apellidos europeos, porque desde esa época venían y se apropiaban, y si allá habían guaras, armadillos, caballos, y el decía, todo eso es mío, y si habían indígenas, también son míos. Entonces adquirían el apellido de, entonces usted ve al indígena, el patrón. Del amo. De Yodilandi Palachor, uno de los que se ha preocupado por darle educación a los indígenas, porque toca puertas en las universidades. Por ejemplo, en la Gran Colombia le han abierto las puertas a los indígenas y busca que se preparen, que estudien. Ahí lo tiene, doctor. Muy bien. Ahí lo tiene. Ha sido una herramienta fundamental que estaba ahí escondida. ¿Y cómo les ha ido con los senadores y representantes que tienen el Congreso? Pero bueno, esa es una parte siguiente, pero hable del proceso educativo de los indígenas que usted ha liderado. El proceso educativo le ha dado la mano, le ha dado la mano al nuevo derrotero de la agenda indígena como tal, a los movimientos, porque los indígenas nos quejábamos mucho y veníamos a las ciudades a estirar la mano y ustedes son los malos y nosotros no sé qué. Hoy en día tenemos la capacidad de hablar con lenguajes profesionales, con lenguajes sin dejarlo auténtico, sin dejarlo lo ancestral. También tenemos el lenguaje técnico que se maneja hoy en día en el sistema. ¿Español hablan? Claro, sí, hablamos también el español. Y ¿100% o no? No, la mayoría no. 80%. Estamos ahí trabajando el tema, pero lo importante es que ya no tenemos necesidad de que otro nos escriba la cartica. Nosotros mismos escribimos la cartica, nosotros mismos expresamos desde nuestra cosmovisión y articulamos. Están en los consejos, asambleas, Cámara y Senado, ¿no? A nivel político,
es un tema que también se debe revisar también con lupa, pero lo digo es a nivel de estructura social, nivel de comunidades de estructura Doctor social. Horacio, ya el tiempo se nos vino encima. Oiga, qué bueno hablar con este hombre, Yodilandi Palechor, sí que tiene historia ese apellido Palechor. Fueron los fundadores del Quintín Lame. ¿Ese era tío, abuelo o qué era de usted? Hay una anécdota del mayor Quintín. Él reunía al pueblo y verdad, usted se fue para Bogotá y ¿en qué se iba? ¿No? Él decía que él se venía así muchas veces, la mayoría a pie, otro en caballo, en lo que fuera. Y habló con el presidente, sí, hablé con el presidente. Y una vez, dice el cercano de él, que una vez vino a Bogotá y le dijeron, sí, ¿a quién necesita? Necesito al presidente. ¿Cómo así? ¿Usted quién es? ¿No tiene cita con él? Sí, señor, yo tengo cita con él. Y fue, dijeron, entonces espere ahí. Y entonces se fueron a ver y nada que llegaba y lo dejaron ahí. Y le espere y espere, mediodía. Y él miró que había una chaqueta, así tendían, así como la costumbre en la ciudad ponerla aquí. Y como no venían, él dijo, yo ahora qué voy a ir a decir a mi pueblo. Y llegó y se llevó esa chaqueta. Y llegó al pueblo, ¿y cómo le fue, mayor? Bien, bien, hablé con el doctor, hablé con allá un general también, y me regaló esta chaqueta. Mire, esta es la prueba que traje de que sí hablé con él. Y bueno, tendremos que invitarlo porque a otros programas aquí a Yodilandi Palechor, quien entre otras ha hecho unos diplomados muy importantes en la Universidad La Gran Colombia, pero es comunicador social. Ha sido designado jurado por la Unión Europea en materia de derechos humanos y además es el presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas para la Comunidad Andina de Naciones y ha propuesto que Paraguay y Panamá ingresen a la Comunidad Andina de Naciones. Que Dios les bendiga.